Vamos a exagerarlo un poquillo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, con este ángulo, ¿vale? A ver, estos dos puntos son, como yo vería la intensidad, de aquí y aquí, ¿vale? Este sería el cable, la espiral. Lo estoy mirando desde arriba. Vosotros fijaros. Este es el campo magnético, ¿de acuerdo? La intensidad va hacia mí, como si sale perpendicularmente de la pantalla. Luego, si yo pongo en el índice de intensidad en el campo magnético el corazón y el pulgar me da la fuerza, me va a dar que la fuerza magnética va a ser hacia allá, ¿vale? Pero esto va a ser R, ¿de acuerdo? Luego, cuando yo calculo el momento, va a ser el ángulo entre R y F. El ángulo entre R y F ahora va a ser esto, ¿de acuerdo? Esto sería θ, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, el momento va a ser SIB por el seno. Ahora vámonos al siguiente caso. El siguiente caso es cuando la espira ya ha girado por completo. Bueno, otra cosa que no os he comentado es que fijaros que naturalmente este momento aquí va a ser menor que en el anterior. En el anterior estaba en el máximo, ¿de acuerdo? Pues si formaba 90 grados, estaba marcando el máximo. Pues en el momento que empieza a bajar, como es este caso, pues el seno va a ser ya menor que 1, ¿de acuerdo? Entonces va a ir bajando, pero en el caso extremo es aquí cuando ya ha girado por completo. Fijaros, aquí he marcado las dos flechas. Esta de aquí hace referencia a esta a este primer cable de la espira, ¿vale? A este. Y el de bajada sería este, ¿vale? El caso es que si yo calculo igualmente aquí las fuerzas, aquí tendríamos, por ejemplo, campo magnético, esto sería la intensidad, pues de igual forma, intensidad B, esa intensidad va a ser el índice, B el anular y la fuerza, bueno, sería, en teoría sería perpendicular, tal como lo estamos viendo, desde nuestros ojos hasta la pantalla, ¿no? O sea, sería pues una fuerza tal que así, ¿vale? Y aquí nos ocurriría pues todo lo contrario, ¿vale? Tal que así, ¿vale? Esto visto en 3 dimensiones, aunque esto es una proyección en realidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que estaríamos viendo. Fijaros que si yo lo miro desde arriba, ¿vale? Aquí tendríamos campo magnético, intensidad, que iría hacia mí, ¿vale? El campo magnético, intensidad hacia mí, campo magnético, y una fuerza que iría hacia allá. Espera que me dibujo bien, se me ve aquí el lápiz óptico, y una fuerza hacia allá. Aquí ahora la intensidad iría en sentido contrario, iría hacia abajo, ¿vale? Desde mi vista hacia el papel, el campo magnético iría hacia la derecha, ¿vale? Esto es el campo magnético y por lo tanto la fuerza va a ir hacia allá. Veis que aquí las fuerzas se anulan, ¿vale? En este caso las fuerzas se anulan, por lo tanto el momento va a ser igual a cero. Y como el sumatorio de fuerza va a ser igual a cero, entonces el momento va a ser igual a cero. Luego veis que en este caso el momento iba a ser máximo, en este va bajando, ¿de acuerdo? Y en este es cero, ¿vale? Y fijaros que el momento siempre va a quedar representado como la superficie, la intensidad, por el campo magnético. Más genéricamente, esto lo vamos a poner así. Vamos a decir que el momento magnético va a ser igual, perdonad, el momento magnético, que el momento del par de fuerzas va a ser igual a m minúscula, que esto sí va a ser el momento magnético por el campo magnético, ¿vale? ¿Y qué va a ser este momento magnético? Este momento magnético va a ser igual a la intensidad por el vector superficie, ¿vale? Esto es lo que llamamos momento magnético, va a ser intensidad por el vector superficie. Y el momento del par de fuerzas va a ser igual a m por el momento magnético. ¿Qué significa esto? Fijaros. Significa que el vector superficie va a estar representado por un vector que va a ser perpendicular a la superficie, que va a ser la espira, y
cuyo módulo va a representar el área de esa superficie, ¿de acuerdo? Y va a salir hacia el exterior, desde esta superficie. Pues el momento, fijaros que será 0, esto va a ser mb por el seno de θ, donde este θ va a ser el ángulo que va a formar la superficie con el campo magnético, puesto que el momento magnético va a ser igual a la intensidad, que aquí va a ser un escalar, por la superficie, que va a ser un vector. Luego, si el vector de superficie forma 0 grados respecto al campo magnético, el momento magnético va a ser 0. Y si forma 90 grados, va a ser 1, por lo tanto máximo. Aquí forma esta superficie, fijaros que su vector va a estar representado por un vector que va a ir perpendicular a la pantalla que estáis viendo, por lo tanto va a formar 90 grados con el campo magnético y por lo tanto va a estar el máximo. Sin embargo, en el último caso, en el último caso, esta superficie que aquí la podíamos ver, la superficie que va a ir hacia allá, ¿vale?, va a tener 0 grados con respecto al campo magnético, por lo tanto el momento magnético es al momento del par de fuerzas va a ser 0, ¿vale? Bueno, y otra cosa que me quedaba por comentar es qué ocurre con este cable cuando ha girado algo. Pues a ver, fijaros, cuando este cable ha girado algo, aquí vamos a tener una intensidad de corriente que va hacia allá y aquí vamos a tener un campo magnético que va hacia allá. Si yo calculo la fuerza sobre estos dos cables, veis que dedo índice dedo corazón el B y el pulgar me marca una fuerza hacia allá, ¿vale? Si yo hago lo mismo con este, pues me va a dar una fuerza hacia allá y veis que se anulan, ¿de acuerdo? Luego esta fuerza y con esta fuerza se anulan, luego no contribuye al momento. Vale, esto lo quería hacer al final para no enmarañar mucho el dibujo, ¿de acuerdo? Bueno, y quizás por último, fijaros, para que veáis que este ángulo es el ángulo de la superficie. Si esto es una proyección, lo estaríamos viendo desde arriba de esta espira, la superficie sería esta, ¿vale? Esta superficie quedaría definido por este vector que, bueno, aquí tendría que formar 90 grados si yo dibujase bien, ¿de acuerdo? Pues a ver, ¿dónde está? Aquí lo tenemos. Como m es igual a m por b, y hemos dicho que esto va a ser igual a I por s por b, veis que el ángulo que va a formar va a ser por el producto vectorial de s por b. Esto va a ser s y esto va a ser b, ¿de acuerdo? Luego el ángulo que va a formar, ¿de acuerdo?, S con B va a ser este, que va a ser el ángulo que va a formar la superficie con el campo magnético, ¿de acuerdo? Este ángulo y este van a ser equivalentes. Venga, espero que os hayáis enterado.